Un saludo a todos. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Alipio Gutiérrez, que no necesita ningún tipo de presentación, pero es director de contenidos de salud de Telemadrid y actualmente vicepresidente de la ANIS. Muchísimas gracias, Alipio, por haber venido a hablar con nosotros un ratito. Un placer, así que nada, estoy disponible para lo que queráis. Fenomenal. Pues lo primero que nos gustaría preguntarte es qué cambios fundamentales has observado en la comunicación de salud a raíz de la pandemia. En los medios de comunicación hemos tenido que sufrir y adaptarnos a lo que una pandemia de este tipo exigía a los medios de comunicación, haciendo entrevistas, por ejemplo, en televisión a través de Skype o de plataformas de videoconferencia, algo que eso era sacrilegio en el mundo de la televisión porque no reunía las características del broadcast al que estamos acostumbrados. Y eso ha sido decisivo porque todos los medios, todas las televisiones nos hemos servido de estas plataformas para hacer entrevistas cuando no se podía estar presencialmente por el riesgo que existía. ¿Cómo pueden los periodistas especializados en salud hacer frente a las fake news? Pues yo creo que sobre todo con el tiempo que no tenemos habitualmente en los medios de comunicación, pero sobre todo llamando la atención a la importancia que tenemos los periodistas o los informadores de salud de contrastar las fuentes, de contrastar la fuente de información, de buscar la variedad de fuentes que nos den esa información para poder difundirla después. Esto que es un trabajo básico, elemental del periodismo, el buscar distintas fuentes de información, contrastar los datos y una vez que los tenemos contrastados suficientemente, difundirlo. Eso creo que nos ha fallado, porque en los medios, por desgracia, no hemos tenido el tiempo suficiente para confirmar la veracidad de las fuentes y nos hemos dejado llevar por fuentes supuestamente fiables que no siempre, luego lo hemos visto, han sido las más acertadas. Y ahí también ha sido un terreno abonado para aquellos que, no teniendo el rigor científico, han aprovechado el momento para difundir bulos, falsas noticias de forma interesada, a sabiendas. Y hay algo que es curioso, porque lo hemos conocido ahora en base a algunos estudios que se han realizado, y fíjate que en nuestro país, en los 3 primeros meses de confinamiento especialmente, el 50% de las noticias falsas tenían un origen en personas relacionadas con la ciencia, con la investigación. Casi la mitad de esos bulos, de esas fake news, venían de personas relacionadas con el mundo científico, con el mundo sanitario. Es verdad que muchos de esas noticias eran personajes extranjeros, de universidades extranjeras que no todos o prácticamente nadie conocía, que no eran las fuentes habituales de información de medios extranjeros por parte de quienes manejamos la información de salud o de ciencia. Y bueno, pero no deja de ser curioso. Eso contribuyó a que parte de la desinformación, de las informaciones falsas, procediera del ámbito científico. Justamente eso que tratábamos de reivindicar el resto para confirmar la validez y el rigor científico de las informaciones que difundíamos en los medios. Y si hablamos de influencers en la comunicación de salud, entendiendo por influencers los que no son profesionales sanitarios, ¿cuándo crees que hay que recurrir a ellos y cuándo no? La información que se ha ido conociendo sobre todo lo relativo a la pandemia ha llegado antes a través de redes sociales que de los medios de comunicación. Ellos han sido los que han ido liderando la comunicación sobre la pandemia, sobre lo que íbamos conociendo, para lo bueno y para lo malo, incluso para la parte no solamente científica, sino también para la parte política o de gestión sanitaria. Y esto es algo que nos debe dar que pensar, porque en los medios de comunicación se nos atribuye una cierta credibilidad en base a nuestra experiencia, a los años y al compromiso deontológico con la información y con los datos y cómo tratar esos datos. Y en las redes sociales eso no ocurre. Cada uno dice lo que quiere y te creen o no. Pero el que tú hagas un razonamiento o plantees un argumento con rigor científico no quiere decir que vayas a tener más seguidores en redes sociales. Seguramente sea lo contrario. Con lo cual, acudir o cuál es el papel de los influencers no sanitarios, creo que es un problema que yo al menos lo veo como un problema y que no tengo clara la solución. Diría, por decir algo, que sería bueno que aquellos que trabajan o actúan como influencers no sanitarios
y que comunican sobre asuntos que tienen que ver con la salud de las personas, fueran especialmente cuidadosos en lo que dicen y cómo lo dicen, que fueran especialmente rigurosos con el conocimiento científico de cada momento, para no generar expectativas falsas o no acordes a la realidad en los ciudadanos, que además tiene mucha trascendencia, porque tanto a través de redes sociales como de los medios de comunicación, los ciudadanos tomamos decisiones sobre nuestra salud en base a lo que conocemos, a lo que oímos, a lo que vemos o a lo que leemos. Y eso tiene, claro, tiene una trascendencia vital. Si hablamos de las farmacéuticas en España, ¿crees que hacen buena comunicación? ¿Qué les pedirías que no estén haciendo? Las farmacéuticas, yo creo que, bueno, sabemos todos que tienen mala prensa. Eso, en fin, es muy difícil que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Pero esa era una percepción que tenían los ciudadanos y que tienen antes de la pandemia. La pandemia yo creo que ha servido para poner en valor el trabajo que hacen las farmacéuticas. Y no solo las farmacéuticas, también, y lo hemos visto, especialmente en nuestro país, las empresas de tecnología sanitaria, que han sido también tan determinantes como las farmacéuticas para buscar soluciones a algo que no conocíamos y que estaba o podía causar la muerte de muchísimos millones de personas, como de hecho ha ocurrido. Pero yo creo que ha sido la oportunidad para que hayan mejorado la percepción que los ciudadanos en general tienen sobre las farmas. Porque si no hubiera sido por la investigación de las farmacéuticas, no hubiéramos tenido vacunas, y las vacunas han sido lo único que han salvado la vida de decenas de miles, cientos de miles de personas o millones de personas en España, en Europa y en el mundo. Entonces yo creo que ha sido una oportunidad de oro para reivindicarse. Yo siempre digo, a pesar de eso también ha habido lagunas, y ha habido oportunidades aprovechadas por algunas farmacéuticas, y otras farmacéuticas, en fin, no han estado todo lo finas que hubiéramos deseado quienes nos dedicamos a esto. Y eso también ha trascendido respecto a la mala opinión que han tenido los ciudadanos en una época de pandemia sobre las actuaciones de ciertas farmacéuticas con sus vacunas, especialmente. Y creo que eso es para hacérnoslo ver. También creo que hay un problema, que yo siempre digo que es un problema de base por parte de las farmacéuticas especialmente. Y es que en un momento determinado decidieron aparecer más en las páginas salmón de los periódicos económicos que en las páginas de sociedad de los periódicos generalistas. Y eso ha hecho que, en fin, si estamos más pendientes de cómo nos funciona en bolsa determinada actuación, si compramos determinada empresa o tal, en lugar de contarle a la gente qué estamos haciendo para ganar calidad de vida, para curar enfermedades, creo que es un problema que deberían meditar muy seriamente. Y yo creo que haría falta que se centraran más en aparecer en las secciones de sociedad, de los diarios, de los medios, también de los audiovisuales, de los digitales, para que los ciudadanos tuvieran una mejor opinión de ellos. La realidad nos ha mostrado que gracias a la investigación, a la inversión en salud, aunque sea para ganar dinero, porque son empresas que son un negocio, y su negocio tiene que ser rentable, pero es rentable en beneficio de los ciudadanos, y eso siempre será de agradecer. Yo creo que en general los ciudadanos sí han visto cómo el trabajo de las farmacéuticas ha venido a beneficiarles, sobre todo después de la pandemia y en tiempo de pandemia, para que pudieran seguir viviendo muchos de ellos, y eso no es poca cosa. ¿Qué es lo que vosotros pedís cuando una farmacéutica os quiere hablar de un tema? Hombre, sobre todo, que aquello que nos cuente sea de verdad noticia, sea algo novedoso, sea algo relevante. Que lo haga con transparencia, sin, a veces, en fin, por determinadas tendencias o rutinas, a veces mal entendidas, se mezcla información con publicidad o con propaganda. Y eso no es un buen camino para ganarte credibilidad, ni entre los medios ni entre la población. Así que yo creo que eso sería fundamental. Y luego que sean capaces de conectar con la gente. Ahora se está diciendo en todos los medios, ya desde hace un tiempo, pero esto de que el paciente está en el centro del Sistema Nacional de Salud. No es que esté en el centro, es que sin el paciente no tiene sentido el Sistema Nacional de Salud, ni las farmacéuticas tendrían sentido. Entonces es necesario que lleguen a conectar con los ciudadanos, cuando los ciudadanos son pacientes y cuando los ciudadanos son ciudadanos sanos, sin enfermedad. Ahí yo creo que deberían hacer un esfuerzo por difundir parte de lo que ellos hacen, que es la
el conocimiento científico y el por qué ellos investigan en una cosa o en otra y los avances que se van consiguiendo. Transmitirlo a la población con transparencia creo que sería un ejercicio impagable. Pues ya para terminar, no me puedo resistir a preguntarte cómo valoras el papel de las agencias de comunicación con departamentos especializados en salud. ¿Os ayudan realmente? ¿Cómo lo valoras? Yo creo que son impagables. Es impagable el trabajo que hacéis, es verdad, porque muchas veces la falta de especialización que tenemos en los medios, sobre todo los generalistas, se ve complementado con la información o con los argumentos que vosotros nos transmitís y nos facilitáis, porque vosotros sí estáis especializados en las áreas en las que forman parte de vuestro negocio, ¿no? Y yo creo que eso en el ámbito de la salud nos viene muy bien, sobre todo, ya digo, porque no siempre tenemos el personal más preparado, más especializado. Y tener agencias que trabajan en sectores, que se especializan en ellos, puede ser el comercio, puede ser el marketing, puede ser la salud, o puede ser pues qué sé yo, el ocio, el tiempo libre, hace que vosotros os especialicéis y por tanto seáis parte de nuestras fuentes de información. Igual que hacen las agencias de información, vosotras en este caso, vosotros quienes trabajáis en estas agencias, para los que nos dedicamos a la divulgación de temas de salud, sois una fuente más de información y una fuente que os habéis ganado la credibilidad y el respeto, porque habéis tratado generalmente bien. Siempre hay casos que no son una muestra, ¿no?, o un ejemplo, pero en general yo creo que nos ha venido muy bien a todos los medios para eso, para tener un mejor criterio con el que ilustrar a los ciudadanos y no solamente informar, sino contribuir con la información a la educación para la salud, que no viene mal.